Profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 1 y 2, dice así: Así dice el Señor: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Los seres humanos por naturaleza somos personas religiosas. Nos encanta la religión, nos encantan los ritos, las ceremonias, las costumbres, las rutinas, los rezos, las cosas que implican actividad, que implican reglamentación, que implican costumbre, que implican llevar a cabo una serie de rutinas y de cosas que al hacerlas nos sentimos satisfechos, nos sentimos mejor, nos sentimos que hemos conseguido, hemos hecho algo. Y como somos religiosos por naturaleza, pues tendemos a tratar a Dios como si fuese cumplir con una religión. Y no nos damos cuenta tantas veces que Dios es una persona. Es el ser más maravilloso que puede existir y que Él nos trata como personas, que hechos a su imagen y semejanza. Y no pide de nosotros cosas externas, cosas que nosotros podamos traerle a Dios para contentarle o para agradarle, sino busca la actitud de nuestro corazón. El templo de nuestro corazón es el lugar donde el Señor se manifiesta y quiere vivir, donde Él quiere poner su presencia, y no un templo externo. Digo esto porque los judíos pensaban agradar a Dios con lo externo. Por eso les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es aquí que en el profeta Isaías que él les dice: ¿para qué me sirven vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirven vuestras ofrendas? ¿Para qué me sirven vuestro culto vacío? No es eso lo que yo quiero. Ni siquiera un templo nuevo, un templo donde supuestamente allí yo pueda habitar, porque dice: el universo no puede contenerme, todas las cosas las he creado yo. Entonces, ¿qué casa podéis hacerme a mí? Lo que está diciendo el Señor es que Él no habita en templos humanos hechos de piedras, sino que Él habita por medio de su Espíritu Santo. ¿En quién? En aquellos que ha regenerado, en aquellos que ha limpiado, en aquellos que ha hecho su templo a través de la sangre preciosa de Jesús. Y es por eso que dice aquí: todo lo ha hecho mi mano, pero voy a mirar, voy a tener gracia, voy a tener favor, voy a bendecir, voy a estimar a aquellos que son pobres y contritos de espíritu y que tiemblan ante mi palabra. Por esto, el orgullo, por esto la actitud de prepotencia o el hecho de pensar que la palabra de Dios no tiene importancia, que lo que importa es lo que nosotros hagamos, todo eso demuestra nuestra grave equivocación y nuestro pecado. Porque Dios está interesado en nuestros corazones, está interesado en transformarnos por dentro, no tanto en los actos externos que nosotros podamos hacer, aún incluso aunque la Biblia los recomiende, aún incluso aunque nosotros podamos saber que son buenos. Pero lo que importa es nuestra actitud delante de su presencia, nuestra actitud al escuchar su palabra. Aquí lo dice también con estas palabras el profeta Isaías. Nos menciona que Dios va a mirar con favor a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Jesús lo dijo también con estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que hagas justicia, ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Tantas veces la palabra de Dios nos dice: tú no quieres sacrificios que yo te daría, sino que quieres el sacrificio verdadero, el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado, ese sacrificio que Dios pide de cada uno de nosotros. Y es por esto que cuando nuestros corazones son correctos y, quiero decir, tienen la actitud correcta delante del Señor, entonces podemos estar seguros, entonces tenemos que tener claro que Él
Él nos va a mirar con gracia. Porque si temblamos ante su palabra, quiere decir que nos tomamos en serio la palabra de Dios. Como aquel rey, ¿te acuerdas? Aquel rey que descubrió o se redescubrió la palabra de Dios tirada, olvidada en el templo. Y este rey Josías trajo ese libro, lo escuchó, y cuando escuchó esa palabra, rasgó sus vestidos, se humilló delante del Señor, se arrepintió y buscó rápidamente la profecía, buscó rápidamente la palabra de Dios para saber qué tenía que hacer. Y es por eso que la reacción verdadera es aquella que se produce cuando la palabra de Dios entra en nosotros y nos cambia. Entra en nosotros y toca nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra en lo más profundo. Y la palabra de Dios tiene ese poder de transformarnos, pero debemos recibirla con un espíritu humilde y contrito y con un verdadero anhelo de agradar al Señor por encima de todas las cosas. Es por eso que se dice que John Wesley leía la Biblia de rodillas, porque entendía. Se ponía de pie en la iglesia y le dijeron que por qué se ponía de pie ese emperador, ese rey, y la respuesta de él: para oír las órdenes de mi rey. Y es por esto que nosotros debemos buscar tener esa actitud delante del Señor, no buscar las cosas externas para tratar de agradar a Dios, sino buscar que nuestros corazones sean humildes y quebrantados, temblando ante su palabra. Quiere decir no temblando de miedo como de pánico, sino con esa reverencia, con esa devoción a Dios, esperando que Él nos hable y nosotros podamos escucharle, podamos amarle y como resultado de eso podamos obedecerle. Es así como Dios quiere, que es lo que quiere que hagamos. Entonces, en vez de presentar sacrificios y ofrendas y todas estas cosas que querían hacer los judíos para agradar a Dios, cuando en realidad sus corazones estaban muy lejos de Él, lo que les dice Él es que yo no quiero nada de eso. Yo lo que os quiero a vosotros. Quiero vuestras vidas, quiero vuestros corazones, quiero vuestros espíritus quebrantados. Quiero que seáis humildes y que escuchéis mi palabra. Quiero favoreceros, quiero llenaros de bendición y de gracia, pero necesito corazones dispuestos para ello. Por eso queremos en esta mañana pedirle al Señor que haga que nuestros corazones sean adecuados, que tengamos la preparación, la actitud para escuchar esa palabra con reverencia, para escuchar esa palabra que nos puede transformar, que nos puede acercar a Él. Y que de este modo, en vez de ser como pasaba en los tiempos de Ezequiel, aquellos que decían: sí, dinos toda esa palabra, es muy bonito lo que estás diciendo, pero lo vamos a oír y no vamos a hacer ni caso de lo que estás diciendo. Y Dios lo dice así al profeta Ezequiel: en vez de tomarnos la palabra de Dios a la ligera, escuchar esa palabra con espíritu humilde, contrito y dispuesto a creer y obedecer lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, porque eso es el bien, esa es la vida para nosotros. Y recordemos, hermanos, amigos, que la palabra de Dios tiene una gran importancia. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por esto que escuchar a Dios es mucho más que los sacrificios. Atender su palabra para creerla es mucho más que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer. ¿De verdad estamos oyendo a Dios? ¿De verdad estamos escuchando a Dios? ¿De verdad estamos recibiendo esa palabra y haciendo como aquel pueblo en aquellos momentos que al oír la palabra de Dios se echaron a llorar, pidiendo perdón, buscando la restauración, buscando la reconciliación con Dios, buscando un nuevo camino de obediencia y de fe? Esa es la actitud que debemos tener. Y es por eso que debemos buscar a Dios. Porque muchas veces nuestros corazones están tan endurecidos y tan acostumbrados a ese milagro maravilloso de la palabra de Dios. Nos hemos acostumbrado a nuestras Biblias, nos hemos acostumbrado a escuchar mensajes, sermones y versículos por todas partes. Y eso ya tenemos como un paraguas en el corazón que impide que esas gotas de la palabra del Señor, que viene por el Espíritu Santo, penetren en nosotros. Y es hora de que busquemos que el Señor nos dé un espíritu quebrantado,
un espíritu contrito y humilde, que tiembla ante la palabra de Dios y que busca de Él, del Señor, que esa palabra lleve fruto, como esa semilla que en corazón preparado, en corazón dispuesto, como dijo Jesús, que iba a llevar mucho fruto, a 30, 60 y a 100 por uno, pero ese espíritu, ese corazón dispuesto para que la palabra de Dios lleve frutos sin espinos y sin ninguna otra cosa que lo impida. Os invito, amigos, hermanos, a tener un momento de oración para pedir al Señor que cambie nuestros corazones, los transforme en corazones humildes y contritos y que nos haga temblar ante su palabra, para que de esta manera podamos hacer que podamos ver que nuestras vidas son ese templo donde Dios mora, donde el Señor se agrada. Vamos un momento a orar para buscar esta bendición del Señor. Querido Dios, Señor de los cielos, perdónanos por la dureza de nuestros corazones, por nuestra insensibilidad, por nuestra religiosidad, por nuestra rutina, por tantas y tantas cosas que enfrían, endurecen y apartan nuestros corazones de ti. Que no se diga jamás de nosotros que con nuestros labios te honramos, mientras que nuestros corazones están lejos de ti. Ayúdanos, Señor, danos ese espíritu humilde, ese corazón que tiembla ante tu palabra. Ayúdanos a entender que tu palabra es tan importante y que debemos escucharla con toda atención y devoción, con la intención de creer lo que tú nos dices y de ponerlo en práctica por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que no seamos religiosos, sino cristianos. Ayúdanos, Señor, para vivir en comunión contigo, en relación viva y personal, íntima, creciente contigo, y no simplemente a cumplir unos mandatos, cumplir unos reglamentos, cumplir con unas normas y mirar tu palabra como un código, mirar tu palabra como una reglamentación, como una lista de tareas, sino mirar tu palabra, Señor, como el Dios viviente que nos habla y que nos llama hacia Él, que nos acerquemos a ti confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro. Cuídanos en este día. Imploramos tu misericordia para nuestros hermanos enfermos, imploramos tu misericordia para aquellos que están luchando para salvar su vida, por su vida, en tantos y tantos frentes, por nuestros hermanos perseguidos, por nuestros hermanos en problemas, y cuida de tu iglesia y ayúdanos a vivir cada día más cerca de ti para escuchar tu palabra. Que hagamos, Señor, como María, que escogió la buena parte, dejando los afanes, para sentarse a escuchar la palabra tuya, Señor Jesús. Ayúdanos también a ser como ella, a escucharte a ti detenidamente. Guárdanos y cuídanos en este día. Te lo suplicamos humildemente, en el nombre glorioso, precioso, maravilloso de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por vuestra atención, y si Dios quiere estaremos aquí mañana y abriremos nuevamente la palabra del Señor en este ratito. Dios os bendiga. Todos a cuidarse bien. Bendiciones.